Pastor Boris, para saludar en esta mañana a nuestro Pastor Gary, que está con nosotros a esta hora. Bienvenido, Pastor Gary. Qué bueno tenerle para nuevamente como la palabra, la mención, la reflexión en la escritura y siempre es tan oportuna y necesaria. Muchas gracias, Pastor. Señor le bendiga. Un abrazo a la distancia. Amén. Tan lejanos que estamos, ¿no? Que lo tengo aquí cerquita. Muchas bendiciones para usted, para su familia, para todos los que están en la sintonía en este día. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos la posibilidad de poder reflexionar acerca de su palabra. Así que para todos sean bienvenidos, ¿eh? El corazón esté dispuesto para oír al Señor. Amén, así sea, que se disponga el corazón, los oídos también para oír y el corazón para entender. Amén. Bueno, no nos juntábamos la vez pasada, parece habían días de gracia. Claro. Nosotros hemos compartido, ¿cierto?, ya hace largo tiempo acerca del libro de los Salmos, ¿no? Está tan presente esto, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo, o no, el apóstol dice, cuando nos reunimos, cuando somos llenos del Espíritu, ¿cierto? Siempre habla de los salmos, lo pone en el apóstol Pablo. Remarcar una vez más, ¿cierto? Las palabras del Señor Jesucristo antes de su partida, cuando le abrió el entendimiento a sus discípulos. Y les dijo así, estas son las palabras que os hablé. En Lucas, un texto solamente 24, dice, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese, dice, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una vez más, ¿cierto? Decimos que está escrito del Señor, está escrito del Señor en la ley de Moisés, está escrito del Señor. Dice, ¿dónde está el Señor en la ley de Moisés? Claro, sería para examinarlo, ¿cierto? ¿Dónde está escrito? Pero el Señor dijo, está escrito de mí en la ley de Moisés. Está escrito de mí en los profetas. ¿En cuál profeta? O será en algunos profetas o en todos los profetas. Y dice también y en los salmos. Así que saber que cuando nos acercamos a la lectura o a examinar los salmos se escribió del Señor. Está escrito del Señor. Pensará alguno, bueno, hay algunos salmos que hablan como tan claramente acerca de la obra, algunos que se les llama los salmos mesiánicos, ¿cierto? Y que hablan, pero proféticamente hasta el momento de la cruz. Pero dirán todos los salmos, ¿no? O en el conjunto de los salmos habla del Señor. Todo. Creemos que el consejo de Dios para el hombre es justamente acerca de su Hijo. No busquemos otro tema, o otra palabra. Podríamos desviarnos, ¿cierto?, en algo histórico que también es importante, pero como que el anhelo de Dios es siempre mostrarnos a su Hijo. No olvide que el Señor dijo en una oportunidad, en dos oportunidades dijo, este es mi Hijo amado, ¿no? En el cual tengo complacencia. Si hay algo que necesita el hombre, si hay algo que necesita el hombre, es la necesidad del hombre es conocer a su Hijo. O sea, uno dice, las necesidades del hombre, todo lo que le falta al hombre, el hambre, la sed, lo que tiene el hombre, se suple con el conocimiento de su Hijo. Nosotros buscamos a veces otras respuestas, ¿cierto? Y la situación económica, la situación de salud, pero la solución, ¿cierto? La respuesta es el Hijo, ¿no? Conocer a Cristo. Por eso
No hay otro mensaje. El Padre, Dios el Padre, no ha dado otra palabra para el hombre, sino que nos acerquemos a su Hijo como centro de todo el universo, Jesucristo el Señor. Es la bendición gloriosa. Cuando Dios abrió su corazón, abrió todo, ¿cierto?, en revelar, y se lo revela primero a Abraham, allá hace tanto tiempo, una revelación acerca de un propósito tan glorioso, y se lo muestra a Abraham. Nosotros hemos compartido uno de los salmos, ¿cierto?, que tan conocido, Salmo 23, y vemos que en cada parte, en cada texto, cada palabra nos muestra acerca del Señor Jesucristo, de una manera, cómo entenderlo así, acercarse a esta palabra es acercarse al Señor, ¿no? Uno dirá el 22 también, que lo examinamos alguna vez, el 24, y así es sucesivamente. El Señor es el buen pastor, hemos dicho, lo hemos remarcado. Las palabras del Señor Jesucristo lo dijo una vez: yo soy. El buen pastor es el Señor. Cuando decimos Jehová es mi pastor, sí, pero el Señor lo reveló y lo asumió. Él, esta palabra, dice: yo soy el buen pastor. Nada nos faltará. Claro, y ahí entramos entonces las necesidades que tiene el hombre, las necesidades del alma. El Señor dijo más adelante, o uno de los discípulos dijo: el Señor es el pastor y obispo de nuestras almas, ¿no? El que tiene cuidado, el que está velando por las necesidades de nuestra alma. Más que las necesidades físicas, ¿cierto?, temporales, también el Señor las tiene bajo cuidado. Están cubiertas. Porque dijo, ¿cierto? Lo dijo ahí, lo expresó abiertamente. Pero hay otras necesidades que son las necesidades del alma, ¿no? La necesidad que hemos traído nosotros y que la hemos vivido. Ahora, como el pastor, claro, entonces las necesidades que tiene el alma, el Señor las cubre, ¿cierto?, con los pastos y el agua. Pero los pastos, el alimento, por eso decimos que lo cubre con su obra. El alimento, el Señor dijo que el verdadero pan, ¿cierto?, que habló en Juan capítulo 6, sí, ¿cierto? Y hace la descripción del pan, un pan vivo, un pan que descendió del cielo, un pan que dio la vida, uno que puede acercarse a comer su carne, su sangre. El Señor volvió, dice, a sentarse de donde estaba. O sea, el alimento que cubre nuestras necesidades del alma es el Evangelio. Nosotros pedimos, o como dijo el Señor, no sabemos pedir. Pedimos, ¿cierto? Tenemos una necesidad y pedimos abiertamente, pero cómo el Señor las cubre, como en la figura del pastor, ¿cierto? Las cubre con el Evangelio. O sea, tenemos que acercarnos al Evangelio, a la palabra del Señor, a la obra del Señor. Y acto seguido el Señor sacó agua de la roca. Si hay alguna necesidad en la vida, en el alma, es una obligación acercarse a su Evangelio, a oír su Evangelio. No una historia, ni saber que nos va a hablar de nosotros, un salmo, por muy bonito. No, es lo que el Señor expresa, justo la necesidad que el hombre tiene, el Señor la presenta en toda su palabra y también en los salmos. Cuando decíamos que nos confortará nuestra alma, ¿cierto? Una transformación, hará una transformación de nuestra alma en el Salmo 23, ¿cierto? Confortará o transformará, cuando dice que somos transformados, no conformarnos a este siglo, sino que, ¿cierto?, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Como dice Pablo, dice, mirando a cara descubierta, también somos transformados. Nos transforma el Señor, nos transforma. Tenemos el alimento, pero también tiene que haber una nueva creación. Dice después el Salmo 23, dice, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nuestro caminar en la vida, nuestro andar. Fíjese que en el libro de Romanos, Pablo, en el capítulo 8, dice, ahora ninguna condenación. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
no tenga temor. No hay ninguna condenación. No tenga temor, porque está escrito: los que están en Cristo Jesús, porque no andan. Y ahí está, entonces dice el Salmo 23, dice, nos guiará por las sendas, en nuestro caminar, diario, en nuestro transitar día a día. Dice, no andan conforme a la carne, sino que los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Dice, porque la ley, hay una ley, fíjese, hay una ley del Espíritu de vida. Es una ley. Sabemos lo que significa una ley, ¿cierto? Algo que no se puede cambiar, ¿cierto? Hay una ley, pero esto es una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley, dice, me ha librado, dice Pablo, de la ley. Hay otra ley del pecado y de la muerte. O sea, andar conforme a la carne es andar bajo una ley. Siempre no se puede andar bajo la carne, ser librado del pecado y de la muerte. No se puede, es una ley. Pero si andamos conforme al Espíritu, hay otra ley que opera. Una ley, dice, del Espíritu de vida. No es conforme a nuestras obras, dice. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley, a librarnos de la condenación, era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque era débil. ¿Por cuánto era débil? Por la carne. Por cuánto era débil por la carne, no podía la ley, no, por muy perfecta no iba a poder, porque hay una ley en el ser humano que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice, ¿cómo lo solucionó Dios? Dice, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué hizo esto el Señor? Para que la justicia de la ley, fuésemos justificados por la ley, se cumpliese en nosotros. Y nuevamente dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, dice, se cumple en nosotros. Se cumple en nosotros porque creemos, ¿cierto?, en que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado, Entonces no hay ninguna condenación. El pastor nos guía por la senda de la justicia, no por la senda de la condenación. Porque hay que entender, hay una nueva ley que opera en nuestras vidas, porque andamos conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo se anda conforme al Espíritu? El versículo 5 dice, los que son de la carne, entonces dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, entonces dice, piensan también en las cosas del Espíritu. Está en nuestra mente, está en nuestros pensamientos, está en la manera que pensamientos tenemos en nuestra mente. Para que entonces andemos, dice, en esta vida nueva, en la justicia de Dios, una mente renovada. El libro de Gálatas en el capítulo 5 también dice, digo pues, andad en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pensando en las cosas del Espíritu. ¿Qué cosas están en nuestros pensamientos, amado hermano? ¿Qué cosas están en nuestra mente? Para que la justicia, dice Romanos, ¿cierto?, la justicia de la ley opere en nosotros. ¿Qué cosas están en nuestra mente? Gálatas capítulo 5. En el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. La pregunta es, en nuestro camino de justicia, que el Señor nos guía en este caminar, ¿cierto?, nos guiará por sendas de justicia, en las cosas que están en nuestra mente. ¿Cuál debiera ser entonces
nuestro caminar, nuestro andar. Un esposo en la senda de la justicia, ¿cómo debiera desenvolverse? ¿Cuál debería ser la conducta de un esposo siendo guiado por senda de justicia por amor de su nombre? Uno dice, ¿cuál es la conducta de una esposa? O un padre, ¿cómo debiera manifestarse frente a sus hijos? O los hijos, ¿cómo debieran manifestarse frente a sus padres? La Escritura dice también hasta un trabajador o un jefe, cuál es el camino diario que debiera recorrer. Podríamos ampliar esto y decir, en esta senda de justicia, en la manera en que pensamos, cómo debiéramos hasta en las cosas más cotidianas, ¿cierto? Cómo debiéramos comer, cómo debiéramos hablar, qué debiéramos comprar, qué no debiéramos comprar, cuáles son nuestros actos que el Señor quiere que el mundo los conozca, ¿cierto? Para que glorifiquen al Padre. Poder llegar a decir, en nuestro caminar, en esta senda de justicia, para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Una máxima gloriosa, el vivir para nosotros es Cristo. Él nos guiará por estas sendas. La vida del Espíritu, una vida nueva, en que podemos manifestarnos plenamente hoy en día. Sí, hoy en día. Esta es una palabra, ¿cierto?, para nosotros hoy en día. El libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Fíjese cómo termina esto, dice en el versículo 8, dice, antes salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque, dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor nos guía, dice, por esta senda de justicia, pero en un verdadero pastoreo del Señor, habiendo cubierto nuestras necesidades, habiendo transformado nuestra vida el Señor. Entonces también las acciones justas de los santos tienen que ser manifestadas, tienen que manifestarse, porque Él nos lleva por estas sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué hay en nuestra vida, en nuestros pensamientos? ¿Cómo creemos que hay que hacer las cosas? ¿Cómo juzgamos nosotros cómo tiene que ser un esposo? ¿Cómo juzgamos cuál es la conducta de una esposa, de los hijos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Debemos, dice, por su palabra entonces conocer. Será Él quien nos lleve, porque Él dice que comenzó la buena obra, pero también dice que la va a terminar. Que el Señor les bendiga en este día, amados hermanos. Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Bendecimos en este día, Padre Celestial, este tiempo, Señor, comienzo de esta actividad, de esta semana. Señor, que seamos enseñados, dirigidos por tu Espíritu. Nuestra mente, los pensamientos queden sujetos, Señor, para pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos nosotros, Señor, con este pensamiento, no abramos la puerta, tener cabida para otros pensamientos que no son los pensamientos tuyos, que no son conforme a tu palabra. Seamos libres, Señor, de otras corrientes de pensamiento
en estos días, sino que nuestra mente, Señor, puesta en las cosas de arriba, podamos ver y testificar que Jesucristo es el Señor y que todas las cosas, Señor, están sujetas en esta semana bajo tus pies. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. A ti, porque no hay otro Dios como tú, Rey de Reyes, admirable, eres